trauma abdominal. Como ustedes saben, esta entidad se ha hecho más frecuente en los últimos años, ¿no? Hasta hace 25 o 30 años no teníamos tanta incidencia de traumas abdominales en el hospital. Pero, sin embargo, ahora, cada semana, tenemos mínimo 2 traumas abdominales, ¿no? Entonces, es importante revisar esta patología. Y también es importante porque el paciente politraumatizado, donde se contiene un trauma abdominal, tiene una alta incidencia de la mortalidad. Muchas veces la mortalidad es súbita. El paciente se muere en el hecho del accidente, en la pista, ¿no? Otras veces alcanza a llegar hasta el hospital, al servicio de emergencia. Y si no se actúa rápido, igual se muere también en sala de operación. Y la última incidencia de la mortalidad de estos pacientes está después del postoperatorio. ¿Por qué? Por la complicación, la sepsis. La sepsis es una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes traumatizados y que finalmente, si no se maneja bien el caso, pues podemos perder esa vida. Entonces, como les decía, acá tienen un cuadro en el cual muestra la incidencia de la alta mortalidad de estos pacientes, siendo la mortalidad inmediata la más alta, la más alta. Luego la mortalidad temprana, cuando el paciente llega a la emergencia, pero desgraciadamente fallece en sala de operaciones. Y la última mortalidad, que es la tardía, cuando días después de operado, ¿no?, el paciente también perece. Un poco de epidemiología. De 10 pacientes traumatizados, politraumatizados, siempre hay uno que tiene un trauma abdominal. Y esa incidencia está elevándose en estos últimos años. Acá dice las causas de muerte: por muerte súbita, muerte violenta, generalmente por lesión de un gran vaso, ¿no? Sea la vena cava, sea la arteria aorta. Pues en esos casos prácticamente no se puede hacer mucho. Pero también hay mortalidad cuando hay lesiones de órganos internos de la cavidad abdominal, de la cavidad peritoneal, como por ejemplo el hígado, ¿no? Un estallamiento hepático, pues si no lo llevan a tiempo a la emergencia, pues en sala se muere. Igual de vasos, riñón, en fin. Y finalmente la sepsis, ¿no? La sepsis, que como les dije, es la complicación más frecuente. La incidencia de accidentes de tránsito en estos últimos años ha permitido que se eleve la presencia de esta patología en las emergencias de todos los hospitales, no solo de Lima, a nivel nacional, ¿no? Generalmente los accidentes de tránsito conllevan a una persona a obtener múltiples traumatismos: cabeza, cuello, ¿no?, tórax, abdomen dentro de ellos, ¿no? Generalmente, hablando ya exclusivamente del abdomen, los traumatismos por accidente de tránsito son traumatismos cerrados, ¿no? Pero también podemos tener el otro tipo de traumatismos, los traumatismos abiertos, que pueden ser también originados por armas de fuego, ¿no?, o arma blanca. Entonces hay que tipificar bien y clasificar estos traumas. Una dificultad, un problema, digamos así, que tenemos en Lima es esto: la atención prehospitalaria. ¿Quién llega primero al foco del accidente? El bombero, ¿no es cierto? Y los bomberos, muchos de ellos no son médicos, son paramédicos, ¿no? Muchas veces no saben manejar el caso en el foco. Si fueran médicos, ¿no?, la cosa sería diferente, ¿okay? Se salvarían más vidas, como es en Estados Unidos, en Europa, en los países más avanzados. Este sistema de atención prehospitalaria se llama, ¿no?, está a cargo de profesionales médicos, ¿okay? Entonces, mientras
lo reaniman, mientras lo trasladan, ustedes comprenderán que pasa pues minutos importantes para conservar la vida de ese paciente. Entonces ese es un inconveniente que tenemos en nuestro país. Es importante también mencionarles que el programa avanzado de paciente traumatizado, el famoso ATLS, es el que controla, protocoliza y guía a nivel mundial, ¿ok? La forma como debemos atender a estos pacientes, ¿no? Entonces este programa se va renovando todos los años se renueva a nivel mundial porque siempre hay novedades, ¿no? Y obviamente se basa básicamente en lo que ustedes ven acá, el famoso ABC, que ustedes ya lo conocen. A de permeabilidad de la vía aérea, ¿no? La ventilación del paciente, hay que ventilarlo, hay que darle oxígeno, como hemos hablado en la clase anterior. La circulación, si es que hay algún tipo de sangrado, ¿no? Para reponerle el volumen perdido. El déficit neurológico, donde se aplica la famosa escala de Glasgow, ¿no? Que ustedes ya conocen, y finalmente la exposición total del paciente. Importante eso, porque muchas veces cuando llega el paciente a la emergencia no se le quita la ropa interior, ¿no? Y no sabe por qué, porque tenemos que examinarlo totalmente, ¿no? Y muchas veces se pasan desapercibidas lesiones, ¿no? A nivel pélvico, y simplemente por no evaluar bien el paciente, pues tenemos dificultad. Entonces, ahí tienen ustedes. La relación del trauma abdominal con la estabilidad hemodinámica es muy cercana, ¿ok? Eso tenganlo siempre bien grabado en la cabeza. A ustedes les va a dar siempre una pauta la estabilidad hemodinámica de su paciente, ¿ya? Si está traumatizado. Si es un paciente inestable, o sea, la presión está en el suelo, pero le dan cloruro de sodio, le dan coloides, etc., sube, pero otra vez baja. O sea, no responde bien, está inestable. La frecuencia cardíaca está elevada, ¿no? La saturación de oxígeno, etc. Todos los factores de monitoreo que hemos revisado en la clase anterior hablan de una inestabilidad hemodinámica. Entonces, cuando hay inestabilidad, entonces este paciente pues necesita una urgencia, ¿no? Hay que focalizar, hay que ubicar la lesión, dónde es que está el paciente lesionado, sangrando o chocado, por qué motivo, ¿no? Entonces ahí hay que priorizar la urgencia quirúrgica. Pero aún así, cuando el paciente llega a la emergencia y uno le pasa la solución salina, le controla los factores de monitoreo, más o menos se mantiene, pero está inestable igualmente, entonces igualmente hay que realizar la exploración quirúrgica porque está sangrando el paciente. Y finalmente, el otro tipo de paciente que viene estable es un paciente que viene conversando, pero ha sufrido un accidente, ¿no? Entonces este paciente le toman sus funciones vitales, está estable, pues. Entonces nos da opción ¿a qué? A tener más calma, más tranquilidad con ese paciente y tener más tiempo para una segunda evaluación, ¿ok? Entonces hay dos tipos de evaluación en los pacientes, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. De la evaluación primaria, si se define que el paciente está chocado, entonces inmediatamente hay que reponerle el volumen perdido. Pasa a estabilizarlo, mejor dicho, así le llamamos nosotros, estabilizarlo hemodinámicamente y luego recién la parotomía. Pero si el paciente está estable, nos da pie para empezar una siguiente evaluación, una evaluación secundaria. Esto para que ustedes recuerden lo del choque hipovolémico que ya hemos hablado, ¿no? El grado 3 y el grado 4 son pues un choque en el cual el paciente urgentemente tiene que ir a sala. La famosa triada de la muerte, que también ya lo hemos tocado en la clase anterior. Y esto que es importante siempre tomarlo en cuenta porque estos pacientes son tributarios de todo tipo de sondas y catéteres para el monitoreo respectivo. Por ejemplo, tenemos acá arriba la sonda nasogástrica,
es una cosa, eso es importante. Hay que reconocer una sonda nasogástrica y una sonda nasoyeyunal, llamada también sonda de Levin. ¿Ok? La sonda nasogástrica solamente llega hasta la cámara gástrica. En cambio, la otra pasa el píloro y pasa el duodeno y al yeyún. ¿Ok? Entonces, hay que saber indicar cualquiera de estas dos, ¿no?, que nos van a dar pautas importantes, como vamos a ver, tiene sus objetivos cada uno. Luego tenemos la sonda Foley, que nos va a indicar cómo está la diuresis del paciente, importante, para saber también si hay alguna lesión pélvica que comprometa vía urinaria, entonces nos va a dar una pauta. Y finalmente los catéteres centrales, ¿no? Ya les dije en la clase pasada de que una vía periférica en estos casos no nos ayuda. Lo que nos ayuda es el catéter central, sea en subclavia o sea a nivel de yugular interna. O si el paciente está muy colapsado, si está chocado, 40% a más de pérdida del gasto cardíaco, se abre acá. Ya les dije, o sea, safena, femoral, de frente, ¿ok? Esa es la otra opción. En el trauma abdominal, como ustedes recuerdan, a nivel de la triada de la muerte, lo primero que se presenta cuando pierde volumen es la hipotermia, ¿cierto? Entonces esto es lo que hay que combatir, combatir la hipotermia, evitar que el paciente disminuya su temperatura corporal de diferentes maneras, ¿no? Todo lo que ustedes ven acá, cobertores, calentadores de alto flujo, o en todo caso, si ya estamos en sala de operaciones, nunca utilizar solución salina para lavados fría, ¿no es cierto? Son soluciones temperadas. Igualmente, si se va a pasar paquetes globulares, sangre, plasma, coloides, etcétera, tienen que ser temperados. Cuando el cirujano va a intervenir quirúrgicamente un paciente con trauma abdominal, siempre tiene este mapa de la cavidad peritoneal y la cavidad retroperitoneal. Siempre hay que pensar de acuerdo a la probable presunción diagnóstica, porque ya entramos con una presunción diagnóstica, ¿no es cierto? Acá está estallado el hígado, entonces tengo que ver y revisar las estructuras supramesocólicas. Acuérdense que el espacio supramesocólico alberga al hígado, al estómago y al vaso, ¿okay? Son las estructuras más importantes. Y en la parte inferior al colon transverso y en la parte superior al diafragma. Pero si voy con la presunción diagnóstica de que hay lesión acá, a nivel del mesogástrico, entonces tengo que revisar la región inframesocólica, donde ya tenemos todas estas estructuras anatómicas. Pero muchas veces por tomografía o por cualquier otro examen, nos estamos dando cuenta de que no hay una lesión intraperitoneal. La lesión está detrás del peritoneo, en el retroperitoneal. Entonces ahí tenemos que revisar grandes vasos y todas las estructuras retroperitoneales que conocen. ¿Por qué se coloca una sonda nasogástrica antes de operar a un paciente? Ahí están los objetivos. Para descomprimir el estómago. Póngase, si es un paciente que recién ha almorzado, sale a la calle y lo atropella un carro. Está con el estómago llenecito, así como ven el conejo. Cada vez que abren el conejo, el estómago está, pero que estalla, ¿no es cierto? Entonces es conveniente ponerle una sonda nasogástrica para descomprimir la cámara gástrica. Por otro lado, si ustedes no colocan sonda nasogástrica, ese contenido se puede subir, o sea, se revierte y llega hasta la vía oral y puede pasar a la vía respiratoria. Eso se llama aspiración, se aspira el paciente. Entonces hay que evitar la aspiración. Y finalmente hay que investigar si el contenido gástrico tiene lesiones importantes, pueden ser sangre, ¿no? Un drenaje sanguíneo, un drenaje biliar, en fin, es importante eso. Contraindicaciones de la sonda nasogástrica hay muy pocas. Se asume que cuando el paciente que tiene trauma abdominal también tiene TEC, trauma abdominal, y trauma cráneoencefálico, no se debe pasar una sonda nasogástrica. Porque si hay fractura de base de cráneo, la sonda puede doblarse y llegar hasta la cavidad craneana y no drena absolutamente nada. Entonces, ahí podemos lesionar más, ¿ok? Entonces, signos de fractura de base de cráneo, ahí tienen la rinorragia, o sea, el sangrado nasal, la otorragia, ¿no? El hemotímpano, etcétera, etcétera.
Entonces en esos casos, cuando hay fracturas de base de cráneo, se prefiere la sonda orogástrica, o sea, por la boca, no por la nariz, sino por la boca. Igualmente la sonda Foley o vesical también tiene sus objetivos: descomprimir la vejiga, ¿no es cierto? Es uno de los objetivos importantes. Evaluar las características de la orina, si hay hematuria, no hay hematuria, y finalmente para el monitoreo ver la diuresis horaria. Las contraindicaciones son también pocas. Generalmente se contraindica una sonda Foley, una vesical, cuando hay un paciente que ha caído de altura. Pacientes obreros están trabajando en un edificio y se caen. Esos pacientes generalmente tienen fractura pélvica. ¿Okay? Y las fracturas pélvicas lesionan vía urinaria inferior. Entonces, en esos casos, no, de preferencia, no utilizar sonda vesical, sonda Foley. Entonces, ¿qué utilizo para la diuresis? Talla vesical. Ya ustedes saben la talla vesical, ¿no es cierto? En técnico operatorio les han enseñado a hacer una talla vesical. Entonces, eso es importante saber, sobre todo para evitar lesiones posteriores. Muy bien, entonces, con respecto a la sonda Foley. Ahí tienen, por ejemplo, cuando ya pasamos la sonda y vemos pues sangre, ¿no?, rutilante, ¿no?, una hematuria, ya estamos viendo pues tranquilamente que hay una lesión en la vía urinaria, ¿no? Entonces estos pacientes pues van a sala definitivamente. ¿Qué exámenes de laboratorio debemos pedir como básicos antes de sala? Todo esto es antes de sala operación. La hemoglobina, obviamente, el hematocrito para saber cuán aguda es la anemia, o sea, el volumen perdido, para poder reponerle, el grupo sanguíneo, obviamente, ¿no? Y acá tienen ustedes un problemita, ¿no? Hemoglobina y sobre todo para la transfusión. Hay gente que no acepta transfusión sanguínea, ¿no? No sé si acá habrá alguno, ¿no? Un testigo de Jehová por acá. Ya. Entonces, esas personas por sus creencias religiosas no aceptan. Yo me acuerdo mucho de un caso de una chica joven que sufre un accidente de tránsito y necesitaba transfusión. Y se le dijo a la familia, no, de ninguna manera. Se negaron, fírmeme acá, firma la historia. La paciente se murió. Cristaloide, ¿no? A pesar de los cristaloides. La anemia se cayó al suelo, se la hemoglobina, ¿no? Y nunca aceptaron. Claro, obviamente, ¿no? Esto fue al juez, a la fiscalía, pero acá está el papel. Nunca aceptaron. Se les dijo varias veces, se les insistió, no quisieron. ¿Ok? Entonces, siempre hay que salvar responsabilidades. De lo contrario, pues estamos en problemas. Acuérdense que estos pacientes, cuando hacen shock, podemos estar frente a una acidosis, ¿no es cierto? Una acidosis metabólica, por eso se piden los gases arteriales. Luego la dosaje de amilasas para ver si hay compromiso retroperitoneal, pancreático. Y esto es importante también. Hay mujeres, y me ha pasado, que no saben que están gestando. ¿Pueden creer eso? Y al hacerle la anamnesis antes de sala, la historia clínica, no, de ninguna manera, nunca. Y sin embargo, uno cree, ¿no? Y lo operan y el útero toma. ¿Cómo le ponen? Oh, sorpresa, ¿no? Entonces, por precaución, se recomienda siempre solicitar un test de embarazo antes. ¿Por qué? Porque el manejo intraoperatorio ya no es quirúrgico solamente, sino también ginecobstétrico, para salvar esa vida. ¿Ok? Entonces es importante. Un examen de orina y el tiempo de coagulación para ver cómo está el paciente. También necesitamos solicitar radioimágenes, ¿no? Como por ejemplo la placa de tórax, que nos puede ayudar a definir, sobre todo si hay lesiones en tórax inferior. Cuando hay fracturas de las últimas costillas, puede haber lesión diafragmática con el consiguiente neumoperitoneo, ¿ok? O puede haber lesión también hepática o esplénica.
Entonces la placa de tórax es importante. La placa de pelvis, cuando hay fracturas en pelvis, ya estamos haciéndonos la idea de que puede haber un hematoma retroperitoneal. Siempre habla la placa de pelvis cuando hay alteraciones de un hematoma retroperitoneal. La simple de abdomen, obviamente, ahí tenemos que evidenciar si hay ruptura de víscera hueca con el consiguiente neumoperitoneo. Se ve aire a nivel de los semidiafragmas, ¿okay? Y se borra el espacio de Traube. ¿Se acuerdan del espacio de Traube? El espacio de Traube es la zona correspondiente al fondo gástrico. Cuando esa zona se borra, normalmente se debe ver el fondo gástrico, en una placa simple de abdomen. Se ve aire, ¿no? Cuando al paciente le toman en una incidencia así de pie, obviamente en la parte superior del estómago, en el fondo, hay aire. Entonces eso se ve en la placa. Pero cuando no se ve, se borra la cámara gástrica, pues el fondo, entonces podemos estar frente a un sangrado. Generalmente la sangre que está libre en la cavidad borra estas imágenes. Y placas contrastadas que cuando amerita y el paciente está estable hemodinámicamente se puede solicitar. Acá ven ustedes imágenes de neumoperitoneo, miren. Ahí acá, ahí acá. Muchas veces, acá esta es otra parte de la experiencia siempre, ¿no? Hay veces solamente hay un menisco. Acá no hay aire. Acá sí. Y entran en la duda. Cuando el aire está libre en la cavidad, no tiene por qué irse a un solo lado, ¿no es cierto? Tiene que estar pues todo, obviamente, ¿no? Entonces, poner en tela de juicio, en una duda diagnóstica, cuando hay neumoperitoneo a nivel de un solo diafragma. Porque eso puede estar hablando de la interposición de un asa intestinal. Eso se llama el signo de Chilaiditz, que ya ustedes habrán leído. Radiológico. Así es, signo radiológico. ¿No? Muy bien. Seguimos. Acá más imágenes. Miren, por ejemplo, cuando hay rupturas diafragmáticas, ¿ven? Se ve así. La compresión de la cámara pulmonar, del lado en este caso izquierdo, a través del colon, ¿no? El colon se ha pasado al hemitórax izquierdo, con la consecuente hernia diafragmática, como acá también, hernias diafragmáticas traumáticas. ¿Sí? Son lesiones que podemos apreciar en placas simples nada más, ¿no? Placa de tórax o placa de abdomen. La clasificación, la gran clasificación de los traumas abdominales siempre es, hasta la actualidad, está vigente en traumas abiertos y traumas cerrados. Y las lesiones por frecuencia, en los dos, es siempre a la cabeza del vaso. Es el órgano que más se lesiona, sea abierto o cerrado. Ojo. Luego le sigue el hígado, el riñón y otras estructuras. Huecas sobre todo, vísceras huecas. La más frecuente, el trauma más frecuente es el cerrado. El abierto es menos frecuente, pero este porcentaje va subiendo. En los últimos años ya está en 35%. Es una imagen antigua, ¿ya? Vamos a empezar con el trauma abierto, trauma abdominal abierto. Como ustedes ven, el trauma abdominal abierto está en relación al espacio que ocupan las estructuras dentro de la cavidad peritoneal. Y acordémonos que la estructura que más ocupa espacio en la cavidad peritoneal es el intestino delgado, porque tenemos 7 metros de intestino delgado y 1,5 metros de colon, intestino grueso. Es por ese motivo de que en un trauma abierto es más factible que se lesione una víscera hueca, intestino delgado o intestino grueso. Acá tenemos nosotros las lesiones que produce un arma de fuego, un proyectil cuando ingresa al organismo. Primero que penetra a través de un orificio, el orificio de entrada, luego se fragmenta. Conforme va pasando, atravesando el organismo, el proyectil va girando sobre su eje, atraviesa así, violentamente. Y al realizar esta rotación brusca, violenta, se fragmenta. Por eso se encuentran esquirlas de bala dentro del organismo, ¿okay? La fragmentación.
Luego tenemos dos tipos de cavitación, la permanente y la temporal. La permanente es el surco que labra a través de las estructuras anatómicas hasta su salida. Esa es la permanente. Pero conforme va avanzando, el proyectil va quemando al costado. Esa es la cavitación temporal, la onda de compresiva o descompresiva. ¿Ok? Entonces, esas son características de estos proyectiles que pueden lesionar pues, gravemente a una persona. Entonces, acá tenemos nuevamente la fragmentación, ¿no? Son los factores que determinan la lesión, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un proyectil de un revólver calibre 22. El 22 es chiquitito, una pistolita, ¿no? Entonces, las balitas son así nomás, como la uña del dedo, ¿no? Se fragmenta menos, pues, ¿no es cierto? Pero si me disparan con una FAL, que es un balón así, obviamente la fragmentación será mayor y la lesión será mayor. ¿Ok? Entonces, por eso dice, la fragmentación es una de las características que está supeditado al proyectil. Distancia es otra de las características. Es diferente que te disparen a quemarropa a que te caiga una bala perdida que dispararon en la Panamericana Sur. Es diferente. La distancia es otro de los factores importantes sobre las lesiones de las estructuras. La densidad de los tejidos también. Aunque parezca mentira, ¿no? Y esto es también de la experiencia, pero no está en ningún libro. Los delincuentes, los asesinos, los choros, ¿no? Aquellos que son agarrados por la policía, ¿no? Y son baleados, tienen una suerte terrible. ¿Cuántas veces no he visto delincuentes que les han disparado y la bala, el proyectil, choca en la costilla y se lateraliza y no entra a la cabeza? O choca en la cresta ilíaca y se va al otro lado. Es increíble. ¿Y gracias a qué? A la densidad del tejido óseo. Pero en cambio, un estudiante de medicina de la Ricardo Palma que está acá, paseándose por acá por abajo, ¿no? Al corazón. Y le meten bala, uy, ahí sí, ingresan y destruyen de todo. Para su mala suerte. ¿Se dan cuenta? Pero eso es, ¿qué sucede ahí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede pues es que los delincuentes, al momento de ser detectados cometiendo el delito, inmediatamente se la pican, pues empiezan a correr, y entonces ahí el movimiento, ¿no? Hace posible eso, muchas veces, ¿no? Y por supuesto, el choque, el impacto que tiene el proyectil con los tejidos óseos es importante para la desviación del trayecto. Acá tenemos lo que significa la cavitación permanente y la cavitación temporal. Miren, en un proyectil pequeño de calibre 22, una pistola, fíjense, ¿no? La cantidad de cavitación temporal y permanente. En cambio, en una bala mucho mayor, de mayor calibre, obviamente la destrucción es mayor. Esto ya lo habíamos visto el día de ayer, el orificio de entrada y el orificio de salida. Es importante, ¿por qué? Porque cuando yo veo un paciente con orificio de entrada en el epigastrio y orificio de salida en la región lumbar derecha, ya me estoy dando cuenta pues que ahí se ha lesionado el estómago, el esófago, el hígado, y entonces tengo que revisar eso. Pero sin embargo, si encuentro un paciente con orificio de entrada en la fosa ilíaca izquierda y llega hasta la región glútea del lado izquierdo, ya tengo que revisar colon sigmoides, recto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces me da una idea. El trayecto me da una idea de qué es lo que tengo que revisar en el acto quirúrgico. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Las estructuras que mayormente se lesionan. Siempre es importante saber que se trata de una paciente gestante, porque son 2 vidas las que están en juego. Por eso hay la necesidad de solicitar test de embarazos, sobre todo en el sexo femenino. Generalmente,
el 90 a 95% de los pacientes con trauma abdominal abierto por arma de fuego llegan al quirófano. El 90 a 95%. Pero hay un 5%, un 10% que no, que está estable. Eso lo sabemos. ¿Y qué tal? Incluso, me acuerdo mucho, hace muchos años, llegó un paciente que le llamamos el comebalas. Porque tenía varios disparos en la cabeza, en los brazos, y ninguno había lesionado ningún órgano importante. Matrix. ¿Te das cuenta? Por eso le llamamos el comebalas, ¿no? Porque en realidad una suerte increíble de este tipo ha vuelto a nacer, ¿no? Verdaderamente, porque en otras emergencias donde no hay mucha experiencia lo operan, pues, ¿no? Y se encuentran con nada, libre, ¿no? Entonces, eso puede suceder también. Pero cuando el paciente está estable, entonces nos da opción para una exploración tranquila y una evaluación secundaria, ¿no? Entonces recurrimos a los procedimientos diagnósticos ya establecidos, al diagnóstico por imágenes, al laboratorio, con calma, ¿no? Acá tienen imágenes, ¿no?, de lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego. Miren esta tremenda herida que ha producido una escopeta, ¿no? Es lesión de escopeta, ¿no? Un niño también con lesiones a nivel abdominal, y acá tiene ya el intestino perforado. Así se encuentra. Como en todo paciente que va a entrar a sala, la historia clínica tiene una importancia fundamental. Y dentro de la historia clínica es el examen físico de estos pacientes. La inspección, la palpación, la percusión, la ocultación. Cuando el paciente está hemodinámicamente estable, obviamente, ¿no? En la inspección, ¿qué cosa debemos buscar en estos pacientes? Huellas de la lesión. Muchas veces los pacientes que son atropellados tienen huellas, la llanta que le ha pasado por acá se nota, ¿no? Son imágenes importantes, ¿no?, que nos van a indicar el tipo de lesión que tiene el paciente. En la palpación del abdomen, por supuesto, generalmente debemos observar dolor a la compresión, ¿no?, a la palpación superficial o tal vez profunda, y defensa, o sea, resistencia. Lo que nosotros denominamos signos peritoneales, o sea, el Bloomberg, en otras palabras, ¿no? En la percusión, ¿qué podemos encontrar? Generalmente una distensión, ¿no? El paciente está en ilio, por lo tanto, ustedes percuten y vamos a encontrar sonoridad difusa a nivel. Porque la reacción cuando hay una noxa dentro de la cavidad abdominal es la dilatación de los intestinos, ¿okay? La reacción peritoneal. Y en la ocultación, pues no hay generalmente ruidos hidroaéreos, ¿okay? Hay ilio, el paciente está paralizado. Es importante recordar estos procedimientos que en la actualidad se han dejado en el olvido, y no sé por qué. El interno no hace tacto rectal, no sé por qué. Tampoco tacto vaginal, ¿ok? Cosa que nos pueden dar señales y signos importantes de lesión a nivel del intestino grueso bajo, ¿ok? Y también el tacto vaginal, que nos puede estar hablando de lesiones a nivel genital. Dentro de los signos más frecuentes que nos hablan de problemas peritoneales, tenemos el famoso llover, ¿no? El signo de llover, que es la pérdida de la matidez hepática. Se pierde la matidez hepática, es timpánico, como ya les he dicho, por lo tanto nos está hablando del neumoperitoneo. El signo de Kerr, también matidez gástrica, o sea, el Traube no existe. No hay Traube, ¿ok? Lesión de vaso. Y el balance, ¿no?, cuando hay un dolor que se irradia al cuadrante superior izquierdo, ¿no?, y sobre todo con problemas de dificultad respiratoria, podemos estar frente a una lesión diafragmática, ¿no?, y también del vaso. Entonces son signos a recordar. Ahora vemos el otro trauma abierto, que es el arma blanca. El arma blanca. Estos traumas son más fáciles de detectar. ¿Por qué? Porque el orificio generalmente es uno, por lo general. Acá no hay dos orificios, es un solo orificio. Entonces el orificio por donde ingresó
el arma blanca debe explorarse. Es importante en cirugía. ¿Para ver qué cosa? Para ver el grado de penetración a la cavidad peritoneal. ¿Okay? Si ha penetrado a la cavidad peritoneal, entonces hay que explorar quirúrgicamente ese abdomen, esa cavidad peritoneal. De lo contrario, podemos observarlo, ¿ya? Dependiendo siempre de la estabilidad hemodinámica de la persona. Entonces acá está, este es el algoritmo que siempre usamos. Los no penetrantes observamos, los penetrantes lo pasamos a la laparoscopía para ver si hay algo, una miradita, no está de más, ¿no? Y si hay sangre libre en cavidad o compromiso de alguna víscera, entonces inmediatamente la laparotomía. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay una lesión por arma blanca? Explorar, ¿ya? La exploración es importante. Ahora, si presenta el paciente con herida por arma blanca, inestabilidad hemodinámica, está chocándose, entonces ni hablar, no hay que pensar más. Sale la operación. ¿Okay? Entonces la estabilidad hemodinámica manda, en otras palabras. Ahí tiene, por ejemplo, si el paciente ya viene así, ya, pues ¿qué van a hacer? No van a estar esperando, ¿no? Ahí está el epiplon, le sale por un lado, ¿no? Entonces ni hablar, hay que explorar, hay que entrar a la sala de operaciones con este paciente, ¿no? O así también, ¿no? Ni hablar, que estos son casos muy claros, ¿sí? Estos todos son producidos por arma blanca y no específicamente cuchillos, hojas de afeitar. Estos son botellas rotas. La botella rota lesiona más. ¿Okay? ¿Qué alternativas tenemos en la exploración para llegar al diagnóstico de estos pacientes? Más claramente. Lo primero es la exploración física, obviamente. Una buena historia clínica, un buen examen físico que nos va a dar muy cerca al diagnóstico. Luego la exploración de la herida. Vuelvo a repetirles, se explora la herida por arma blanca. ¿Cómo se explora? Se puede meter una pinza de Kelly, ¿ya? Y para ver si hasta dónde llega la profundidad. Si ven ustedes que la pinza se mete totalmente, ya pues ni hablar, ¿no? Está dentro de la cavidad, entonces hay que entrar a la sala de operación. Pero como van a ustedes a hacer serum, ahí le van a pedir Kelly. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es el Kelly? No conocen. Van a trabajar ustedes solos, con la técnica nomás, y ni siquiera enfermera. Hay veces enfermera, ¿no? Bueno, de mucha suerte. Pero cuando hay una técnica, guante. En ese caso, se ponen los guantes y meten su dedo. Así es. Entonces calculan la profundidad del ingreso, ¿no?, hacia cavidad peritoneal. Luego tenemos este procedimiento que ya se viene en desuso, que es el lavado peritoneal diagnóstico. Ya no se usa mucho y ahora voy a decir por qué. Pero hasta hace 10 años sí se usaba bastante, casi todos los pacientes traumatizados. Si no sangre. El eco, esto es lo primero que nos da luces. Es el examen, digamos, el gol estándar para saber si hay líquido libre en cavidad. ¿Ok? La ecofaz. La ecofaz en otras instituciones, en muchas instituciones, la hace el cirujano, no la hace el radiólogo. No necesitamos un radiólogo para hacer una ecografía rápida. ¿Ok? Pero es importante hacerla. La tomografía también, pero la tomografía te da más detalle, te ubica la lesión. La eco no. La eco te dice, sí, líquido libre, pero nada más, no de dónde. ¿Ok? Y finalmente, obviamente, los mejores centros de la laparoscopía, ¿no? ¿Entienden? Esta es la exploración de la herida. ¿Ven? Están infiltrando la herida por arma blanca, la infiltran con silocaína, obviamente, y ahí meten su separador de Farabee para ver hasta dónde llega en la profundidad. ¿Okay? O si no, pues si no hay Farabee, no hay que él, ya pedero, ¿no? No queda otra, no queda otra. Último recurso. Estas son heridas, pacientes lesionados por otro tipo de arma. Son, por ejemplo, este de acá, ¿ven? Estas heridas por perdigón. Un perdigonazo. Entonces, múltiples lesiones. La escopeta. Múltiples lesiones. Entonces,
Muchas veces estas lesiones generalmente son superficiales, abarcan hasta dermis y algunos hasta fascia. Pero cuando es muy cerca, el disparo del perdigón puede ingresar a la cavidad. Entonces hay que explorar. Esas heridas ameritan exploración. ¿Ok? Igualmente, ¿no? Ni hablar. Y algunas otras. Dentro de todas las alternativas de procedimientos diagnósticos, les muestro pues cuáles son más sensibles y cuáles más específicas. ¿Okay? La sensibilidad está hablando de qué? De que te dice sí, efectivamente hay lesión, pero no te dice de qué órgano. ¿Hay líquido libre? Sí, pero no dice del hígado, del vaso, del riñón, del páncreas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo la mayor sensibilidad la tenemos en la exploración física. También en el lavado peritoneal, pero tiene sus contras, ya voy a decir. El ecofaz y finalmente la laparoscopía, ni hablar porque eso es evidente. La especificidad está hablando exclusivamente si este paciente tiene lesionado el vaso, exclusivamente. Del vaso viene la sangre. 100% la exploración física, sino de llover, acuérdense. ¿Ya? 90% de la laparoscopía y la TAC, miren, 98%, cerca del 100% también. Es preferible cuando necesitamos ubicar la lesión, ¿no? ¿De qué órgano es? Preferible TAC, tomografía. En conclusión, en los traumas abiertos por arma de fuego, el 90% va a la laparotomía. Pero cuando es arma blanca, hay que ver la estabilidad del paciente. La estabilidad manda, siempre. Si es un paciente estable, vamos a explorar la herida. ¿Ok? Si vemos que la herida es penetrante a cavidad, ni hablar. Laparotomía. Si no es penetrante, observación. ¿Ok? Pero si el paciente está inestable hemodinámicamente y tiene una herida por arma blanca, ni hablar. Eso ya no se piensa más, sale a la operación. La laparoscopía en los traumas ayuda, pero ayuda cuando el paciente está estable hemodinámicamente. Ojo, yo prefiero 1000 veces hacer una abierta, una laparotomía abierta convencional, que una laparoscopía. Porque muchas veces por laparoscopía no voy a poder contener el estallamiento hepático que tengo. Porque cuando uno abre la cavidad hay 2 litros, 3 litros libres. ¿Y qué me hago ahí? ¿Se dan cuenta? Entonces prefiero yo una laparoscopía. Pero sin embargo, la laparoscopía, por ejemplo, paciente estable, sin lesión en la tomografía, no te dice nada. Imposibilidad de determinar la perforación, o sea, hay duda, ¿no? Duda diagnóstica. Paciente también estable con lesión tóraco-abdominal izquierda, ya puede ser, con TAC normal, ¿ven? Generalmente este procedimiento pues reduce, ¿no?, la incidencia de laparotomías, ¿no? Se evita una incisión que generalmente es mediana, ¿no?, con la laparotomía. Menos morbilidad, reduce la estancia hospitalaria, pero es peligrosa. Porque si yo, ¿qué pasaría? ¿No? Si yo tengo un paciente con trauma abdominal y le entro por la laparoscopía y me encuentro con 2 litros libres en cavidad y el paciente se hunde y se muere, ¿quién es responsable? El cirujano. El cirujano. El juez va a ver la historia clínica y, doctor, usted prefirió meter los trócares a abrir. Esta es una situación de emergencia roja. ¿Se muere o se vive? Punto. Así de simple. Entonces, ahí está el problema. ¿Ok? Entonces hay que valorar los dos procedimientos. Luego tenemos los traumatismos cerrados, que como ya hemos dicho, tienen mayor incidencia por los accidentes de tránsito y están referidos a 2 fenómenos importantes: la aceleración y la desaceleración del vehículo en el cual van estos pacientes. ¿Okay? Entonces acá generalmente los más lesionados son las vísceras sólidas. Fíjense, una colisión de este tipo frontal es la que más lesiona, más morbimortalidad conlleva. En cambio,
¿Por qué? Porque cuando la lesión es frontal, perdón, la colisión es frontal, porque hay lesión de cabeza, cuello, tórax, abdomen, fíjense el timón, ¿no? Prácticamente si uno no lleva cinturón de seguridad, pues lesiona bastante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y cuando desacelera, o sea, se choca bruscamente y desacelera, entonces se viene la lesión en latigazo, que le llamamos, cuando la cabeza gira hacia la parte posterior en forma brusca, hay lesión de la columna cervical. ¿Okay? Estas lesiones también pueden verse, pero con menos mortalidad. Las colisiones laterales, costados, o la posterior, ¿no? Me chocan por atrás en la parte posterior, entonces también, pero mayormente las lesiones se presentan también volcamientos, tipo volcadura, pero las que más lesionan son las frontales. El impacto frontal es el que más mortalidad conlleva. Los traumas abdominales cerrados que estamos tratando también tienen como prioridad importante la estabilidad hemodinámica. En todo tipo de trauma hay que ver si el paciente está estable o no. Si está estable, nos da para la evaluación secundaria. Les pido su eco, su TAC, en fin, sus exámenes de laboratorio y puedo llegar a un diagnóstico, ¿no? Si no hay nada, todo está limpio, lo observamos, tampoco lo damos de alta, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo eco negativa, TAC negativa, laboratorio negativo, el paciente está estable, ¿no? ¿Para qué va a estar acá en el hospital? Ándate a tu casa, compadre. Se va a su casa y regresa a las horas con un abdomen